Hola, buenas tardes a todos los visitantes a estas páginas de Facebook, desde donde estamos emitiendo en directo todos los miércoles a las 5 de la tarde, como son las páginas de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo, Focus Familia y Mejor Hablar. Bueno, me presento para los que no me conozcan. Mi nombre es Pino Lorenzo y soy psicóloga y psicoanalista integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y bueno, hoy tenemos un tema, el machismo y su origen, que yo para introducirlos a este tema les voy a pedir un favor, o les voy a pedir algo, y es que intenten dejar en la... Hola, buenas tardes. Saludos desde Claudia, no sé desde dónde me dices, Claudia, pero muchos saludos, Claudia. Si quieres ponerme esas iniciales que no sé a dónde corresponden. Pero buenas tardes, bienvenida, Claudia. Bueno, como les decía, hoy les voy a pedir que intentemos dejar en nuestras ideas, los conceptos que tengamos o la idea que tengamos en torno al machismo, que todos lógicamente tenemos una idea formada en torno al machismo y una opinión, para, bueno, intentar abrirnos y escuchar una nueva teoría. Seguramente a ustedes les va a resultar novedoso esto que vamos a hablar hoy, para escuchar hablar del machismo desde un punto de vista diferente, desde Ciudad de México. Ok, Claudia, encantada. Y saludos también a Ciudad de México. Nada, gracias a ti, Claudia. Bien, como digo, ¿no? Vamos a tratar entonces de dejar un poco, pues, en nuestra opinión o nuestra ideología para acercarnos a una teoría nueva, ¿no? A un enfoque nuevo de este tema del machismo desde, por supuesto, como siempre lo venimos haciendo, desde el psicoanálisis, ¿no? Esta es una página, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, desde que trabajamos siempre desde el psicoanálisis como psicoanalista que soy, y también pues abordamos distintos temas o distintos conceptos con el que más nos manejamos en la actualidad, como por ejemplo es el machismo. También antes de empezar con el tema, por supuesto, si tienen cualquier pregunta, la pueden hacer en cualquier momento, que como siempre digo, este vídeo lo hacemos entre todos. También otra cosita que quería aclarar es que vamos a hablar del machismo y su origen inconsciente, ¿vale? No vamos a hablar del machismo como un fenómeno social. No nos vamos a acercar a él desde la sociedad o como fenómeno social que es, sino nos vamos a acercar desde la teoría psicoanalítica y intentando entenderlo un poquito o intentando acercándonos al origen inconsciente del machismo. Bueno, si pudiéramos dar una primera definición de machismo, diríamos que es la creencia de la supremacía de un sexo sobre el otro, concretamente del sexo masculino sobre el sexo femenino. Bueno, eso, ¿no? Sería como una definición que podríamos dar. Para acercarse a este tema, Freud en algún momento, no sé si llega a nombrar como término el machismo, pero sí que llega a nombrar el feminismo, sí, en algún texto que tiene. Hola, Jonathan, un saludo. Y a Ecuador también, un saludo. Sí que llega a nombrar el término de feminismo, pero él tiene un texto donde aborda las diferencias entre el hombre y la mujer.
y es un texto que él escribe o que publica en el año 1925 y cuyo título, y por supuesto invito a todos a que lo lean, es un texto sencillo, no es muy complejo y muy de fácil lectura, cuyo título es Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Entonces, él nos va a abordar aquí la primera vez que el niño o la niña identifican la diferencia sexual entre el niño y la niña y todo lo que pasa. Siempre que hablamos en psicoanálisis, siempre que abordamos en psicoanálisis las etapas de la infancia, como lo hemos hecho en otros vídeos de estas páginas a los que les invito que vean, siempre que hablamos de las etapas de la infancia decimos que son etapas, lógicamente, de las que Freud escribió y que Freud puso nombre y descubrió, pero que luego no tenemos que ir a buscar esas etapas en todos los niños, ¿no? Que tienen que pasar todos los niños exactamente de esa manera como Freud los describió por esas etapas, porque son construcciones teóricas, ¿no? Él, a partir de la observación, construye teóricamente o da una explicación teórica a aquello que ve, ¿no? Esto me parece importante destacarlo, ¿no? Entonces, en el desarrollo, bueno, cuando los niños nacen, para los niños no, así como desde la sociedad ya se les asigna un sexo, es niño, es niña, incluso desde muy chiquitines se les puede ya marcar, ¿no? De alguna manera marcar su conducta o marcar o influir, pues si es niña se le ponen ya los pendientes o se le viste de un color, si es niño se le viste de otro color, ¿no? Así como desde la sociedad, desde el primer momento, sí establece o se establece una conducta diferente o se puede establecer, sea niño o sea niña, sin embargo, para los niños todos son niños o todos son niñas, ¿no? Es decir, para ellos no, la diferencia entre niños y niñas no viene con el nacimiento. Es algo que tienen que ir integrando y que tienen que ir aprendiendo, ¿no? La diferencia entre niños y niñas. Entonces, el primer hecho que el niño descubre sorpresivamente es que en un momento determinado el niño o la niña descubren que uno de los dos, que hay unos niños por ahí que tienen una cosita colgando, que tienen un pene, ¿no? Que ellos no saben que se llama así, y hay otros niños por ahí que no lo tienen, ¿no? Esa es la primera diferencia que ellos empiezan a vislumbrar en torno a los 2, 3 años de vida, ¿no? Entonces, frente a esta situación, los niños piensan que, bueno, que si hay otros niños por ahí que no los tienen, pues ya les crecerá. Todavía no les ha crecido, pero ya les crecerá, ¿no? Y las niñas igual, ambos piensan que, bueno, porque no solo además se fijan o hacen este descubrimiento solo en los niños, sino también empiezan a querer mirar si papá y si mamá tienen esa cosita colgando o no la tiene colgando, ¿no? Y empiezan ellos a sacar sus propias teorías, ¿no? Y piensan que ya les crecerá. Sin embargo, en esta etapa es una de las etapas más importantes del desarrollo psicosexual infantil porque es la etapa del complejo de Edipo, donde por primera vez el niño y la niña toman o tienen sus primeras elecciones de objeto amorosas, ¿no? Que como siempre venimos diciendo, ese primer objeto amoroso, tanto en el niño como en la niña, va a ser la madre. Sin embargo, en esta etapa donde el niño descubre su pene, la niña también descubre su clítoris, lo que pasa es que al estar más escondido no es tan explícito y no se ve tanto, ¿no? Pero también la niña descubre ese órgano sexual chiquitito
Sin embargo, en ese momento no es capaz el niño ni la niña de absolutamente imaginarse la existencia de la vagina, lógicamente, ¿no? Son niños chiquititos, ¿no? Entonces, como digo, en esta etapa donde aparecen ya las primeras inclinaciones amorosas hacia la madre, también y en el niño aparece su interés por ese aparato sexual que además ya le empieza a dar satisfacciones sexuales, tanto al niño como a la niña, ¿no? El tocamiento, empiezan las primeras masturbaciones infantiles de tocamiento y al niño le gusta, así como la niña también se empieza con las primeras masturbaciones. Sin embargo, en la labor educadora muchas veces se produce lo que es la represión de esas primeras conductas y el niño puede escuchar frases como si no te dejas de tocar eso, se te va a caer, ¿no? O se te va a caer o se te va a romper, o, ¿no? Entonces, claro, el niño, ante la visión que ha tenido, en este caso el niño masculino, ante la visión que ha tenido de otros niños que hay por ahí sin aquella cosa colgando, ya esa amenaza, lo que se denomina en psicoanálisis la amenaza de castración, tan importante para el desarrollo en la teoría psicoanalítica. Así como para el niño al inicio esa amenaza no le resulta nada creíble y el niño no cree para nada en ella, sin embargo, ante la vista de aquellos otros seres que no tienen lo que él tiene, la amenaza hace efecto. Me lo pueden cortar. Ya hay otros niños por ahí a los que se los han cortado. Bueno, sé que esto está siendo muy teórico, pero verán que además de ser interesante y como les decía, ser algo seguramente nuevo que no ustedes no habían escuchado hasta ahora, pues bueno, requiere de cierta incertidumbre de a ver a dónde vamos a llegar. Claro, la niña es una distinta. Hola Loli, buenas tardes. La niña, frente a esta misma situación, ¿no?, que se presenta, de que unos niños tienen una cosita, pero hay otros niños que son niñas, pero que ellos no lo saben, que no la tienen, la respuesta de la niña va a ser diferente, porque la niña no va a temer perderlo porque ya no lo tiene. En el caso de la niña, lo que se va a instalar es el querer tenerlo, querer tener aquello que el otro tiene. Estas dos diferentes formas en el niño y en la niña de enfrentarse a una diferencia sexual anatómica, por eso el título del texto que les traigo hoy de Freud, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, como digo, estas consecuencias de la diferencia sexual anatómica en el niño y en la niña van a determinar, por ejemplo, en el hombre ya adulto, el temor a perder, que es frecuente, ¿no? El temor a perder, y en la mujer el no tener, no tengo, ¿no? Serían dos posiciones que en la práctica clínica los psicoanalistas nos encontramos con bastante asiduidad en los neuróticos o gran parte de las personas que se acercan a nuestras consultas. El temor a perder, en el caso del hombre, tengo, pero temo miedo a perder, y en el caso de la mujer, la queja de no tengo, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Vale. La niña, como digo, ella ya, esa amenaza de castración, no hay tal amenaza de castración, porque ya la niña, podríamos decir, está castrada, ¿no? Términos todos psicoanalíticos, ¿vale? Vamos a no tratar de pensarlo desde la terminología o el significado que se le da a esas palabras, sino términos psicoanalíticos, ¿no? Y aquí nos podríamos pensar que en este momento de la evolución en el niño y en la niña, donde todavía ellos
no son capaces de integrar la diferencia sexual entre el niño y la niña, entre el sexo masculino y el sexo femenino, la primera diferencia que va a aparecer es castrado o no castrado, ¿no? Con pene o sin pene. Va a ser la primera diferencia entre unos seres y otros. Vale. Vale. Antes hablábamos de la amenaza de castración en el niño y lo que es el complejo de castración y de ahí la salida del complejo de Edipo, que bueno, esto es un poquito más teórico, pero lo nombro solamente, ¿no? Ante la amenaza de castración, el niño abandona esos objetos incestuosos como es la madre para tomar otros objetos del mundo no incestuoso, ¿no? Otras mujeres. En el caso de la niña no hay amenaza de castración. Lo que habría en el caso de la niña sería una envidia fálica y también un alejamiento de ese primer objeto amoroso que es la madre por haberla hecho mujer, ¿no? La niña haberla hecho niña. Bueno, piensen que todo esto son etapas y conceptos teóricos, ¿vale? El reproche a la madre de haberla hecho mujer, de haberla hecho incompleta. De todo esto que estamos hablando, que aunque parece ciencia ficción, no lo es, viene esa idea de que las mujeres son o tontas o malas, ¿no? En el sentido de tontas, porque no se les desarrolló, ¿no? Están mal hechas, por decirlo de alguna manera, no son seres completos, ¿no? Son las teorías infantiles que se construye el niño, y malas porque algo debieron hacer que se lo cortaron, ¿no? Sería esa idea que luego pervive, como digo, también de alguna manera en la edad adulta o puede pervivir en la edad adulta frente a la mujer, esa posición frente a la mujer de que es tonta o es mala, ¿no? Bien, vamos a acercarnos a una pregunta que nos ha hecho Jonathan. En estas diferencias visuales entre niños podría dar inicio el narcisismo primario, que será de carácter sexual, o ya antes se originó este narcisismo y es igual para los dos niños. La etapa del narcisismo es previa, Jonathan. La etapa del narcisismo tiene lugar en torno al primer año de vida y es antes de la diferencia sexual, antes de la identificación de la diferencia sexual. Se me acaba de venir una idea ahora y ahora te sigo respondiendo con esto del narcisismo, y es que Freud dice al principio que las primeras investigaciones que realizan los niños, los primeros intereses de los niños suelen ser en torno al origen de los niños, sus primeras investigaciones científicas, como lo llama Freud, ¿no? Son pequeños científicos. Dice que las primeras preguntas que se hacen es en torno al origen de los niños, para luego rectificar y decir, no, realmente las primeras investigaciones y construcciones teóricas que ellos se hacen y las primeras teorías infantiles tienen que ver con la diferencia sexual. Entonces, esto que preguntas del narcisismo es previo a la diferencia sexual. Aparece tanto en el niño como en la niña y no tiene para nada en cuenta la diferencia entre ambos. El narcisismo sería la etapa donde el niño o la niña se toma como objeto amoroso al propio sujeto. Es decir, que antes de la etapa del complejo de Edipo, donde el niño y la niña toman como objeto amoroso a su madre, ¿no? Su primer objeto amoroso a su madre, previa a la etapa del complejo de Edipo, en la etapa del narcisismo, se toman como el primer objeto amoroso que toman el niño y la niña va a ser uno mismo. Piensen lo importante de esto que estoy diciendo. Es decir, antes de que podamos poner nuestra libido o nuestra energía sexual, nuestro interés sexual en alguien de fuera, ya todo sujeto psíquico pasa por una etapa en la que se toma a sí mismo como objeto amoroso. ¿Qué quiero decir con esto? Que luego, en la elección de pareja amorosa
en el futuro, en una edad adulta, va a tener mucho que ver en la elección, va a tener mucho que ver o puede desarrollarse uno de los caminos de la elección de pareja, elegir pareja no conforme al otro, sino conforme a mí como objeto amoroso, conforme al propio sujeto. Elijo en el otro aquello que o bien me recuerda a mí, o bien me gustaría ser, o bien ya fui en una época pasada, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, para seguir con el origen inconsciente del machismo. Entonces, tenemos, como digo, pues a una niña y a un niño que no pueden integrar, no tienen manera, la integración de la vagina en el imaginario del niño y de la niña no llega hasta la edad de la pubertad. Es decir, igual que el niño y la niña no pueden construir, es decir, todos sus intentos de responder a la teoría, de responder, perdón, a la pregunta, ¿de dónde vienen los niños?, están destinados a fracasar. Todos los intentos de responder a la pregunta de la diferencia sexual entre el niño y la niña están destinados a fracasar. ¿Por qué? Porque le faltan todavía conocimientos. Le falta, en el caso de la procedencia de los niños, le falta saber, pues, el acto sexual, la reproducción, ¿no?, la gestación. Y en el caso de la diferencia sexual le falta la información del órgano eminentemente femenino que es la vagina. Vale. Damos una pausita aquí. Entonces, no va a ser hasta la etapa de la pubertad que podamos constituir o podamos integrar la diferencia sexual entre el niño y la niña. Es decir, que podríamos pensar que cuando estamos en una actitud machista, hacíamos una definición al principio del vídeo, hacíamos una definición general, tomábamos una definición general que hay sobre el machismo, que es la creencia de la superioridad de un sexo sobre el otro, concretamente del sexo masculino sobre el sexo femenino, ¿no? La creencia. Creencia es que no es real, ¿no? La creencia. Creencia que no creo que tenga mucho que explicar, que nos ha acompañado durante siglos y siglos y siglos de historia, donde a la mujer se le ha considerado inferior al hombre. Y a lo largo de toda la evolución histórica ha ido adquiriendo mayor capacidad o mayores logros en su constitución como sujeto completo, pero a día de hoy todavía siguen existiendo esos pensamientos machistas. Entonces, podríamos pensar que ese pensamiento machista, que cuando estamos en un pensamiento machista, que cuando una persona es machista, cuando emitimos un juicio machista, estaríamos posicionándonos en esta etapa donde entre el niño y la niña no había diferencia más que, no es que haya otro sexo que se llama femenino, que no es que no tenga, ¿no? Como decíamos antes, no es que no tenga pene, sí tiene, lo que pasa es que tiene un órgano sexual diferente que es la vagina, ¿no? Es decir, que cuando somos machistas estaríamos involucionando, estaríamos yendo a esta etapa atrás, nos estaríamos comportando como niños que todavía no distinguen entre los niños y que todos son iguales. Bien. Bueno, voy a dar un poquito de tiempo por si tienen que hacer alguna pregunta. Muy bien, aquí ya veo que hay una pregunta y vamos a ver si en la otra página hay también alguna pregunta. Estamos emitiendo desde Focus Familia, Mejor Hablar y psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, ¿vale? Y si tienen cualquier pregunta, pues la pueden hacer en directo. Hoy pueden hacer la pregunta desde Mejor Hablar y desde psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo.
Se podría argumentar, Jonathan pregunta, ¿se podría argumentar este reproche de la niña a la madre por estar castrada o mal hecha un reproche inconsciente y de confrontación de por vida entre madre e hija? Sí, sí. Va a haber, va a haber un reproche, va a haber, o sea, el machismo nos vamos a encontrar que no es una cuestión de hombres contra mujeres. Lo que vamos a ver que el machismo es tanto en hombres como en mujeres contra lo femenino, ¿vale? Tanto en un sexo como en otro, el machismo es contra lo femenino. Entonces, antes de integrar la diferencia sexual, como decíamos, la niña puede hacer este reproche a la madre y este reproche puede perdurar a lo largo de toda la vida. Incluso una de las manifestaciones de la homosexualidad podría ser también el rechazo, no, perdón, me estoy confundiendo, no. Iba a decir el rechazo, pero tiene que ver con otras cosas, no. Disculpen. Este reproche va a quedar. Claro, luego el reproche puede tomar otras formas. El reproche puede tomar forma de no tengo suficiente, ¿no? A veces ocurre que entre la madre y la hija suelen haber determinadas etapas muy conflictivas, ¿no? Porque también hay otra situación de reproche, que en este caso sería en los dos, tanto en el niño como en la niña, que es de no haber sido durante suficientemente tiempo amamantado. También es un reproche que queda ahí en lo inconsciente. Pero concretamente cuando es esta conflictividad entre madre e hija tan común, podemos pensar que es un reproche por haberla hecho mujer. Es un reproche por haberla hecho mujer. Con lo cual, lo que quería decir antes es que el machismo, cuando somos machistas, tanto hombres como mujeres, estaríamos antes de la integración de la sexualidad específicamente femenina. Y ¿no? Cuando hacemos este desprecio o este menosprecio a lo femenino es por no haber todavía integrado lo específicamente femenino como es, por ejemplo, la vagina. Vale. En ese famoso síndrome de apego de las niñas hacia el padre y los niños a las madres está esta teoría. Sí, efectivamente, la etapa del complejo de Edipo habla de entre padres. Sí, también Loli. Ahora te comento lo otro, que antes empecé a nombrar, pero lo dejé ahí. Vale, ahora te comento. Sí, mira, en la etapa de Edipo, que es cuando se toma como objeto amoroso, se toma por primera vez, hay una primera elección de objeto amoroso. Elección de objeto amoroso, como siempre decimos en estos vídeos, con toda la intensidad, es decir, el niño va a amar y odiar, a odiar al rival, al que le molesta, con toda la intensidad como ama y odia al adulto, solo que en un cuerpo chiquitito que no puede dar salida a ese amor, ni producir nada con ese amor, ya que es un cuerpo chiquitito y está destinado a fracasar esas inclinaciones amorosas y eróticas también sexuales, ¿no? Porque ya empieza la primera actividad sexual. Entonces, el primer objeto amoroso, tanto en el niño como en la niña, es la madre. Luego, el niño es la madre. Luego, para la niña, como el primer objeto amoroso, para la niña es un objeto amoroso homosexual, tiene que pasar de la madre al padre. En este desvío va a ser ayudada esto que estamos hablando, desplazar su afecto o dirigir su afecto y su elección de objeto hacia el padre va a ser ayudado por este reproche que la niña le hace a la madre por hacerla mujer, por hacerla incompleta, y tomará en este momento como objeto amoroso al padre.
Pero luego, posteriormente, Freud complejiza el complejo de Edipo y dice que hay complejo de Edipo activo y pasivo, y que tanto el niño como la niña van a pasar por tanto tomar como objeto amoroso a la madre y entra como rival el padre, como tomar como objeto amoroso al padre y entra como rival la madre. Tanto el niño toma ambos, es decir, que tanto la madre como el padre van a ser los dos objetos amorosos y también van a ser los dos rivales. Y en la niña ocurre lo mismo. De aquí vienen las relaciones de ambivalencia, de amor y odio, inicialmente hacia las figuras parentales, pero que luego se desplazarán hacia otras figuras en nuestras vidas, ¿no? La ambivalencia de amor-odio, ¿no? Vale, mira, la homosexualidad. La homosexualidad es un tema que también Freud estudia. Y él habla de diferentes tipos de homosexualidad, ¿no? Y sin querer abarcar todos los tipos de homosexualidad, sí da y especifica algunos casos y habla sobre algunos casos sobre homosexualidad, por ejemplo, femenina y también masculina. Entonces, por ejemplo, un tipo de homosexualidad masculina que describe Freud es cuando el niño, ¿no? El niño toma como objeto amoroso a la madre y entra como rival el padre para, para poder, y entra como rivalidad el padre. Entonces, pero el niño tiene que hacer el paso de identificarse con el padre, identificarse con lo masculino del padre para luego tomar a otras mujeres. Sin embargo, a veces en esa competitividad, en esa rivalidad con el padre, en un tipo de homosexualidad masculina, Freud dice que el niño puede renunciar a esa competitividad, ¿no?, que le supone competir con el padre. Es un ser mucho mayor que él, mucho más guapo, al que además su madre también le hace sus inclinaciones, ¿no? Entonces, puede ocurrir que ante la dificultad para competir, se identifique con la madre y entonces tome como objeto amoroso, en lugar de identificarse con el padre y tomar como objeto amoroso a la madre y de la madre al resto de las mujeres del mundo, ¿no? Pasaría ahí de la madre, ¿no?, como objeto amoroso, como objeto incestuoso, tendría que renunciar y de ahí pasa a todas las mujeres del mundo, se identificaría con la madre y tomaría como objeto amoroso al padre, ¿no? Y eso podría determinar una elección de objeto homosexual en el futuro. Pero sí, efectivamente, Freud estudió varios tipos de homosexualidad, tanto femenina como masculina, que tienen que ver con las primeras etapas del desarrollo psicosexual y el primer paso por la etapa del desarrollo psicosexual, ¿no? Y las relaciones también, ¿no? Las relaciones, ¿no? Lo que pasa es que aquí dudo un poco porque a veces se piensa, no, los padres fueron los que inclinaron, no los que tuvieron, por ejemplo, ¿no? Los que hicieron que este niño, o sea, que cuando se piensa de esta manera se puede pensar que la educación tuvo toda la responsabilidad de determinar un sujeto u otro, y no es tan así. ¿Vale? No es tan así. Quiero decir, los padres, la represión que ejerzan los padres sobre esas primeras conductas masturbatorias, la represión o todo lo contrario, el dejar hacer, tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver otras experiencias sexuales también que el niño tiene también fuera del entorno de los padres, los primeros toqueteos, jugueteos con otros niños, también tiene que ver una estructura psíquica con la que el niño también va construyendo, ¿no? No es que, no, te educaron así, vas a hacer o vas a tomar o vas a tener una elección de objeto homosexual, heterosexual. No es tan así, es mucho más complejo. Pero lógicamente las relaciones con las primeras figuras de apego son muy importantes, ¿no? Vale, Jonathan. Vale, Jonathan pregunta, ¿y en familias monoparentales donde está ausente el padre y no existe esta rivalidad, qué sucede? Mira, realmente hablábamos antes, ¿no?, de que son etapas teóricas, ¿no?, que muchas veces uno trata de ir con la etapa a la realidad y dice, ¿y aquí qué pasa?, ¿no? O cuando son, por ejemplo,
parejas ¿no? de dos sexos, ¿no? Y que tienen un hijo. Entonces ahí que no se identifican. Siempre si el padre físico no está, siempre va a haber un tercero, porque el padre físico o la madre física no son como tal esa madre y ese padre, son funciones, ¿no? Muchas veces esas funciones las realizan el padre biológico y la madre biológica, pero no es necesario que estén. Es decir, que para el niño que entre el tercero, ¿no? Que entre el padre, que entre el nombre del padre, término tan lacaniano, tiene que ver con el desvío de la mirada de esa célula narcisista que es madre-hijo, ese desvío de la mirada de la madre, ese desvío hacia el trabajo, hacia otro, fuera de esa relación, ahí ya va a incluir el tercero, el rival, lo de fuera, lo que no es yo y tú. Entonces, siempre va a estar el tercero y el padre siempre va a estar, ¿no? Quiero decir, si no está el padre real, siempre va a haber representando algún hombre, ¿no? O algún lugar que, como digo, ocupa el padre. El lugar del padre sería aquello que desvía la mirada de la madre hacia el mundo. Por eso que la función padre es primordial para desapegar, para romper en un momento del, ¿no? Al principio es necesario esa unión madre-hijo tan absolutamente absorbente para que el niño sobreviva, pero en un momento dado el niño tiene que ganar el mundo. Entonces, la función padre es lo que desviará su mirada hacia el mundo, ¿no? Hacia el mundo. Entonces, como decía antes con respecto al machismo, esto del machismo, como decía, no es una cosa de hombres contra mujeres, es una cosa del hombre y de la mujer contra lo femenino. Podríamos decir que lo que está rechazado, lo que ha estado históricamente rechazado, lo que sigue rechazado en la actualidad es lo femenino, tanto en el hombre como en la mujer. Es decir, ¿y qué es lo femenino? ¿Qué es lo propiamente femenino? O lo que está denigrado, desprestigiado, ¿no? Es lo femenino. Podríamos decir que todavía no hemos conquistado como sujeto, como sujetos psíquicos humanos, no hemos conquistado lo femenino, tanto el hombre como la mujer, porque lo femenino no es que la mujer haga como el hombre, que es el mal entendido absolutamente bueno, no sé si nombrarlo feminismo, porque luego en el feminismo hay muchas teorías, pero el malentendido querer igualarse al hombre muchas veces es querer hacer lo que hace el hombre, ¿no? Y lo femenino no tiene nada que ver con lo que hace el hombre o lo que hace la mujer. Lo femenino es algo que está tanto en el hombre como en la mujer, que tiene una serie de particularidades que integra, ¿no? La diferencia sexual, lo propiamente sexual femenino, como es la vagina y todo lo que conlleva la diferencia sexual, pero que está muy rechazado. Es decir, que no tenemos integrado. Bueno. Dice Jonathan, entonces no es tan cierto la teoría de Sartre que dice que somos lo que han hecho de nosotros. Hay una construcción psíquica multifactorial. Claro, yo y mis consecuencias, ¿no? Yo soy producto de mi... no me sale ahora la frase, y mis consecuencias, ¿no? Ayúdenme si ahora a alguien se le viene la frase de... y mis circunstancias, ¿no? Yo y mis circunstancias. No, el psicoanálisis habla de un sujeto psíquico donde todo lo que le pasa está él en el centro de la cuestión.
Es decir, al psicoanalista no le vale, el psicoanalista va a escuchar, lógicamente, pero no le vale que es que mi padre, mira, mi madre me maltrató, me tal, me cual, mira qué pobrecito de mí. No. Al psicoanálisis le interesa el sujeto psíquico, que lo que le pasa al sujeto psíquico tiene que ver con él. Entonces, tú has podido sufrir, no sufrir, ser, pero tú como adulto ya tienes una responsabilidad psíquica sobre lo que te pasa, ¿no? Como niño no, como niño es otra circunstancia, ¿no? Pero como adulto tú ya puedes, frente a esa circunstancia, hacer muchas cosas, ¿no? Elegir muchas cosas. De ahí la posibilidad del psicoanálisis, la posibilidad de analizar, psicoanalizar todo lo que te pasa. El psicoanálisis realmente no va a cambiar al otro, va a cambiarte a ti con respecto al otro. Es decir, que lo que le hace daño a uno no fue su madre, su padre, sus profesores. Lo que le hace daño a uno es la idea, el concepto, la relación que tiempo después permanece aún viviendo en el sujeto de aquella relación, no el padre o la madre, ¿no? El padre o la madre son aquellos seres que ahí están, que fueron más malos o más buenos, pero que ahí están, son un hombre o una mujer de carne y hueso como uno. Realmente lo que luego enferma es que tiene que ver, por supuesto, lógicamente tiene que ver, ¿no? Pero para el psicoanálisis el sujeto, como digo, ¿no? Está en el centro de la cuestión. Todo lo que le pasa al sujeto, es decir, que no hay víctima, ¿no? Que es una teoría que no hay una víctima y un verdugo, no hay algo que... Para el psicoanálisis no hay nada que está bien y que está mal. El psicoanálisis, no hay absolutamente ningún texto de psicoanálisis donde se juzgue nada, nada, ni lo más perverso, ni lo más horroroso que... Quiero decir, en las sesiones de psicoanálisis, ¿no? Es decir, cuando tengo el paciente enfrente, ¿no? Lógicamente yo puedo tener una opinión y con una opinión psicoanalítica sobre muchísimas injusticias sociales, pero quiero decir, en la consulta en el psicoanalista a mí me viene alguien y yo pongo oído, yo no voy, mira esto lo hizo mal, lo hicieron bien, no, no, no. Yo voy a ver en eso que le pasa al sujeto, a ver, ¿qué de eso que le pasa al sujeto y que está contando el sujeto, qué está en juego de él ahí y qué es lo que quiere el sujeto, ¿no? ¿Qué está en juego en él de lo que le pasa ahí? No voy a ir a su madre y decirle, oiga usted, ¿por qué maltrató a su hijo? No, voy a ver qué madre, porque madre, padre no es esa madre, esa señora que se llama Pepita, Juanita, Carmita o ese señor, no. Madre, padre es la construcción, que lógicamente tiene que ver con mis padres, ¿no? Pero es la construcción que luego yo me hago de mi madre y de mi padre, de padre, y más que de mi madre y de mi padre, de madre, padre, de esas funciones, ¿no? Y esas son las que voy a analizar, ¿no? Vale. Y ya respondemos a esta pregunta y terminamos el vídeo de hoy. Corríjame, por favor. Lacan decía que la mujer es lo incognoscible. ¿Por qué? Ay, Lacan decía tantas cosas que desconozco esa frase. Freud sí decía que a la mujer no hay que tratar de entenderla. No sé si tiene por ahí algo que ver, pero posiblemente sí, ¿no? A la mujer no hay que tratar de entenderla. Y yo iría más allá, y seguramente también él lo dice. Lo femenino no hay que tratar de entenderlo, ¿no? El hombre peca de querer entender a la mujer, y a la mujer no hay que tratar de entenderla. Y la mujer peca de querer controlar al hombre, y al hombre no hay que controlarlo, ¿no? Serían las dos posiciones que muchas veces se reproducen en la realidad, ¿no? Entonces, el enigma de lo femenino, ¿no? Hay un libro creo que es de la psicoanalista Amelia Díez Cuesta,
psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, si no me confundo, el enigma, o de Viviana Degli Spotti, ahora dudo de si es de una u otra, el enigma de lo femenino, ¿no? Pero tiene todo lo enigmático de lo femenino, lo incognoscible, ¿no? Esto de no poder llegar a conocer, tiene que ver con estas diferencias que nos cuesta tanto integrar. No la entiendo. Vale, dime exactamente lo que no entiende, Jonathan, porque como he dicho varias ideas, o sea, mientras escribes sigo con esta idea que tenía. Frente a lo diferente, nos posicionamos frente al rechazo. Eso es una actitud o una posición que el niño toma desde muy chiquitín frente a lo extraño, ¿no? Lo extraño, lo ajeno, inicialmente tiene la concordancia de lo extraño, lo ajeno es lo enemigo, ¿no? Es lo malo, lo negativo, ¿no? Frente a lo extraño, por eso muchas veces nos cuesta tanto integrar o aceptar una opinión diferente a la... Ah, era una broma, vale. Que no me entiendes como mujer. Bueno, lo que pasa es que yo, vale, entiendo que las risas son por eso, no me entiendes como mujer. Lo que pasa es que ahora yo estoy en una función, ¿no? Ahora yo estoy desarrollando, que da igual que yo ahora sea mujer o hombre, estoy desarrollando la función de profesora o conferenciante de psicoanálisis, ¿no? Entonces estoy en una función, más allá de ser hombre o mujer, ¿no? Pero bueno, ahora te entendí la broma. Ahora te entendí la broma. Entonces, bueno, eso que decía, ¿no? Que también ese rechazo hacia lo femenino, ¿no? También a veces ese desprecio, ¿no? Que es una conquista lo femenino, que hay que conquistar, que cada uno de nosotros tiene que conquistar lo femenino que hay en uno también, ¿no? Tiene que ver también porque frente a lo diferente nos posicionamos desde la agresividad, ¿no? Eh, Somos todos, como decía antes, gracias Jonathan, muchas gracias a ti. Somos todos iguales, ¿no? En esa etapa donde todavía no están constituidas las diferencias sexuales, unos niños tienen, otros niños no tienen, pero somos todos iguales. Unos tienen y otros no tienen, pero todos iguales. Integrar que hay otro diferente a mí, y que otro diferente a mí es la mujer, el sexo mujer, que es un ser completamente diferente a mí, ¿no? Tanto para el niño como para la niña, porque la niña también está en la misma tesitura de tengo o no tengo, ella no sabe que tiene una cosa que es específica de la mujer. Eso es lo que nos cuesta tanto. Y esa es la conquista, la verdadera conquista de la mujer y del hombre. También el hombre tiene que conquistar lo femenino. Y bueno, por supuesto, el psicoanálisis te permite integrarla, el psicoanálisis personal permite integrar la diferencia, porque ¿no? La no aceptación de las diferencias también está, ¿no? El creer que una está o castrada o es denigrada, es menos que el hombre, o no vale tanto como el hombre, o creer que no tiene, es que no tengo, ¿no? Esa queja de muchas mujeres, es que no tengo suficiente, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo, tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? No tengo aquello que el otro tiene y por el que yo le atribuyo una mayor importancia cuando no hay nada que explique que el hombre sea superior a la mujer. Incluso se intentaron encontrar diferencias en el cerebro, o sea, ¿no? Partían de que el hombre y la mujer eran radicalmente diferentes a nivel cerebral y no se encontraron diferencias, es decir, no hay, solo son atribuciones, no hay nada, eh, eh, no hay nada, ahora me estoy, no hay nada que diferencie al hombre y a la mujer a nivel psíquico,
aunque hay una diferencia abismal a nivel sexual, ¿no? Pero quiero decir, todas esas atribuciones de superioridad son absolutamente atribuciones, ¿no? Prejuicios, los podríamos también llamar. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar una tarde más aquí en estos vídeos en directo. Perdonen, voy a ver la otra página por si hubiera algún comentario. No, vale. Y bueno, pues convocarles para el próximo, si consideran que este vídeo pues ha sido interesante, pues pueden compartir en sus redes sociales para que otras personas también puedan disfrutar de ellos y volverlos a convocar para el próximo miércoles a las 5 de la tarde y en un nuevo vídeo en directo. Pues muchas gracias y seguimos la próxima.